Daria Oskul, que es la Universidad de Warwick y asesora experta para este número. Y también trabaja en el Centro de Refugiados de Oxford y en varios proyectos. En la última década ha estudiado sobre la política de migración y el desplazamiento y el impacto que tienen las tecnologías en el control de las fronteras sobre las personas que buscan asilo. Y Daria será la persona que gestione esta sesión. Comenzaremos con ella ahora. Muchísimas gracias, Catherine. Quisiera dar las gracias a las personas que han proporcionado financiación para esto. Siento que no hayan podido estar aquí hoy, pero han compartido sus expresiones. La Fundación Robert Bush ha apoyado esta temática y esta publicación. Y nuestro trabajo en este área se centra en cómo utilizar las tecnologías en el espacio de migración para dar forma a la gobernanza, a la praxis a través de la cooperación internacional de manera que sea humana y sostenible. Quisiera también proporcionarles marco respecto a esta publicación. Cuando quisimos dedicar este número a las tecnologías, queríamos explorar las diferentes aplicaciones de la tecnología digital, centrándonos sobre todo en las implicaciones que tienen para las poblaciones desplazadas. En el primer evento de lanzamiento nos centramos en analizar las tecnologías que están afectando y en nuestro evento de hoy nos vamos a centrar en las tecnologías que están utilizando las autoridades y las organizaciones internacionales para el registro e identificación de los refugiados, además de la tecnología que utilizan los refugiados para gestionar los procesos de desplazamiento. Vamos a tener el placer de tener la participación de tres oradores, el primero de los cuales es Sanjib Hussain, del Centro para la Paz y la Justicia de la Universidad de Brac. El segundo es Kinjab Alejak, de la Universidad de Utrecht, en Holanda, y Nini Yo, de la Universidad Chiang Mai, de Tailandia. El doctor Sanjib Hussain es director de investigación del Centro de Paz y Justicia de la Universidad de Brac en Bangladesh, y sus estudios se han centrado en el derecho de los refugiados internacionales y otros ámbitos del derecho centrados en Bangladesh. Nuestro segundo orador, Kiran Ajak, es asistente de investigación en la Universidad de Utrecht y también es el fundador de una organización no gubernamental y de investigación que intenta analizar la infraestructura que da la bienvenida a los refugiados en Holanda. Y Nini Yo, que forma parte del Instituto de Estudios Avanzados en las Humanidades de Alemania y forma parte de Chiang Mai y analiza en sus estudios la conexión que hay entre lo desplazado y otros muchos elementos geográficos y de otra índole. Y sin más, quisiera cederle la palabra a los oradores y la primera pregunta que tengo para ellos es cómo perciben el uso de la tecnología por los estados o las organizaciones internacionales en los contextos que han estudiado, hasta qué punto consideran que las tecnologías están alineadas con las necesidades de las poblaciones desplazadas y pueden ayudar estas tecnologías a estas personas de alguna manera. Sanjib, comenzamos con usted. Yo he estado estudiando la situación de los refugiados Rohingya durante los últimos 4 años. Por tanto, se basa todo lo que digo en el conocimiento que tengo. Las autoridades estatales y las organizaciones internacionales
suelen tener dos objetivos cuando están utilizando la tecnología para aplicarla a las personas desplazadas. En primer lugar, para cerciorarse de que las personas refugiadas reciben los servicios que necesitan y también para controlarlas y gestionarlas. Cuando comenzó la registración biométrica en Bangladesh respecto a los refugiados Rohingya, teníamos representantes del gobierno de Bangladesh que decían que este proceso ayudaría a la repatriación, a la distribución de ayuda, y también había organizaciones como ACNUR que decían que la asistencia iba a ser mucho más específica y podremos conseguir la equidad en cuanto a la proporcionar la asistencia y podremos aplicar soluciones. Y todos estos elementos estaban relacionados con aportar algo a las personas desplazadas, pero lo interesante es que cuando se empezó a utilizar este prisma biométrico en Bangladesh en 2017, el gobierno de Bangladesh dijo que era importante cerciorarse de que las personas Rohingya no se convirtieran o no pudieran tener pasaportes de Bangladesh y asumieran una identidad que no es la suya. Los objetivos de los que estoy hablando creo que no se alinean con las necesidades de los refugiados siempre, porque cuando se trata de recibir ayuda y diferentes servicios, por supuesto, sí que están alineados, pero el problema principal es que cuando utilizamos la tecnología, en especial cuando estamos creando identidades biométricas, el proceso es tan protocolario que no tiene en cuenta las necesidades y los sentimientos de las personas refugiadas, como por ejemplo, cuando todo esto estaba pasando en Bangladesh, algunas personas querían que se mencionara su etnia Rohingya, pero como el proceso estaba tan estandarizado, esto no era posible, era un deseo que no se podía observar. Por tanto, siempre va a haber una disparidad. Y respecto a la última pregunta, beneficios que puedan ir más allá de los servicios, sí, por supuesto que hay más beneficios, por ejemplo, con respecto a las personas Rohingya que durante décadas no han podido recibir ningún tipo de ciudadanía. Yo he hablado con muchas personas refugiadas que por primera vez han recibido un documento que les daba un sentido, una sensación de identidad y de dignidad, que eso era muy importante y eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Kinan Alajak, la tecnología que ustedes han analizado es diferente con respecto a los móviles. ¿Cómo creen que puede ayudar a los refugiados? Lo que hemos estudiado es el uso que ha hecho el gobierno de Holanda en los procesos de solicitud de asilo, y el gobierno lo que hace es revisar los teléfonos móviles de las personas que piden este estatus de refugiado. En principio era para cuestiones de identificación e inicialmente se comenzó para poder filtrar y ver si había algún tipo de persona terrorista que estaba intentando entrar en el país. Pero también esto se utilizaba para detectar los crímenes relacionados con la migración. Pero en nuestro artículo lo que apuntamos es que esta tecnología, incluso en su forma más avanzada, tiene un margen de error enorme. Y cuando estamos hablando de personas en posiciones vulnerables que están buscando asilo, esto pone a las personas en una situación muy precaria. Y más allá de ahí,
esta tecnología se promociona como algo eficaz, pero lo que nosotros vemos desde el punto de vista de la evaluación que hace el gobierno del uso de estas tecnologías es tecnología muy ineficaz, y esto es lo que se dice en los informes oficiales. Tardan 1 o 2 días por caso, y en sus propios informes la eficiencia al final termina no siendo así. Y quizás más problemático es el hecho es que todos estos informes de evaluación, estos sobre las personas, dejan a un lado la voz de las personas que buscan asilo y refugio. Y espero que podamos entrar más en detalle en esto, pero quisiera pasarle la palabra a la siguiente persona, a Ñiñi Yo. De hecho, la tecnología que están ustedes analizando está relacionada también con los móviles, pero con las plataformas de redes sociales. Muchísimas gracias. Yo realmente no creo que esté en una posición para poder responder a la pregunta en detalle, porque mi estudio trata de otro tipo de temas, pero hablando y escuchando a los otros oradores, me viene a la cabeza que los refugiados de Tailandia, más de 90.000 refugiados de Myanmar que están viviendo con las fronteras de Myanmar. Yo no los he estudiado, yo sé que hay muchísima tecnología que se está utilizando para la categorización, pero mi estudio se centra en 50 o 60.000 personas desplazadas por la zona de Mesa en la frontera de Tailandia y Myanmar. Yo los llamo refugiados urbanos que están por todo el país. Así que en vez de hablar de la tecnología específica que se está utilizando por las organizaciones y por el Estado, quisiera tratar como nosotros estamos estudiando las tecnologías y la parte que le corresponde a las organizaciones internacionales. Hay una tendencia anti-Estado, anti-estandarización, anti-categorización entre los científicos políticos que se entiende, pero que no es una solución para lo que las personas desplazadas están sufriendo todos los días. La tecnología suele ser un arma de doble filo y yo estoy de acuerdo con esto y he vivido una situación donde la tecnología se está utilizando para discriminar, para monitorizar y perseguir a las personas, no solo a las desplazadas. Pero cuando hablamos de millones de personas desplazadas, es necesaria utilizar la tecnología como una herramienta, porque puede ayudar a recabar datos, categorizarlos y estandarizarlos. Lo que yo diría es que la tecnología puede utilizarse de buena forma o de mala forma, no solo dependiendo de quién las utiliza, sino cómo se utiliza. Y lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Mi segunda pregunta es sobre la vigilancia. ¿Hasta qué punto creen ustedes que las tecnologías que han estudiado, especialmente en las plataformas de redes sociales, se utilizan para vigilar a las personas desplazadas y ver cuál es el desequilibrio de poder entre los estados y las personas desplazadas? Vamos a empezar con usted, Sanjeev. Cuando nosotros comparamos los casos, hicimos una comparación entre Holanda y Alemania, lo que vimos es que el punto de partida era muy diferente en cuanto a la tecnología de Holanda. Se comenzó a utilizar tras los ataques de París, entonces se utilizaba para vigilar, no se utilizaba para los procesos de asilo. Y lo que vemos también en Holanda es que es un procedimiento
de la policía, no de las autoridades de inmigración, y por tanto es puramente para vigilancia. Y son tecnologías que son muy invasivas, que se utilizan de diferentes formas en diferentes situaciones. En Alemania se utilizan cuando todas las otras formas de identificación ya no se pueden aplicar, cuando no tienen pasaportes, etc. Sin embargo, en Holanda se aplica de forma estandarizada y todo el mundo tiene que pasar por ese aro. Y por tanto es casi todo orientado a la vigilancia. En Alemania se utiliza para apoyar las solicitudes de asilo y en Holanda son objetivos más policiales. Hay, por tanto, desequilibrio en cuanto al poder y lo que vemos es que las personas que solicitan asilo tienen que cooperar, no tienen otra opción porque o pasan por ese aro y demuestra que son refugiados, demuestras que son inocentes, no es posible hacerlo de otra manera. Por tanto, hay muchos ejemplos de personas que sentían que no tenían margen de maniobra y desde el punto de vista legal, la ley obliga en Holanda a cooperar con este aspecto si son demandantes de asilo y en Alemania no es así. En cuanto a la legalidad de esto, no voy a detenerme mucho, pero los principios básicos de dar permiso para que alguien utilice algo, esto no se cumple porque hay un desequilibrio de poder evidente, especialmente en los procedimientos de solicitud de asilo en Holanda. Muchas gracias. Nini, Joe, ¿quiere usted reflexionar un poco sobre el desequilibrio de vigilancia? Porque lo ha tratado usted muy bien en su artículo. Muchas gracias. Gracias, Kinan Daria. Ha sido un placer escucharles. Como una persona que estudia a los refugiados, normalmente nos centramos en la capacidad de decisión de la agencia que tienen las personas desplazadas y es muy importante, pero al mismo tiempo, como Kinan ha dicho claramente, hay muchas cosas que hacen los gobiernos materialistas y desarrollados que hacen que estas personas no tengan capacidad de decisión y les quitan la capacidad de dar sus pasos. Por tanto, nosotros intentamos recalcar la capacidad de decisión de las personas desplazadas, pero hemos de reconocer que las comunidades internacionales y el Estado tienen mucho más poder para hacer cosas que no respetan la ley desde el punto de vista de la tecnología para con las personas desplazadas. Hemos visto muchas fotografías, vídeos y campañas de información que muestran que los inmigrantes han sido arrestados, encarcelados y deportados, y esto ha sido en condiciones en las que no podían tomar decisiones. Al mismo tiempo, y debo de recalcarlo, el poder y la capacidad de tomar decisiones de estos migrantes está reducida. No estoy intentando romantizar esta noción, pero yo, como digo en mi artículo, y utilizando el ejemplo de la tecnología de reconocimiento del gobierno de Myanmar, es importante que sepamos que a través de las redes sociales también los migrantes pueden recobrar o recuperar esta agencia utilizando las redes sociales y otras formas como contrainteligencia de alguna manera, ¿no? Contravigilancia. Cuando hablamos de la tecnología,
disrupción tecnológica en cuanto a las personas, lo que están intentando es analizar cómo pueden reaccionar contra las autoridades. En las fronteras entre Tailandia y Myanmar se observan actuaciones en las que están vigilando a las personas desplazadas, sobre todo desde Tailandia. Pues la tecnología y las redes sociales y WhatsApp, Messenger, Signal se pueden utilizar también a la inversa, de manera que puedan hacer un seguimiento y una vigilancia de los puntos donde se hacen controles y utilizarlos para combatir este desequilibrio de poder. Las personas desplazadas están aprendiendo a vivir con esta situación y están aprendiendo a ganar recursos. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias y volveremos quizás a tratar más preguntas y ejemplos. Sanjib Hussain quizás no se destinaron para la vigilancia, pero si puede usted pensar un poco sobre cómo se pueden utilizar estos dispositivos para la vigilancia. Voy a hablar primero de lo que dije antes y lo conectaré con lo que prosigue. En 2017, el gobierno de Bangladesh dijo que iba a utilizar estos métodos para proporcionar servicios y para evitar que las personas rohingya pudieran tener nacionalidad de Bangladesh. Había una empresa de tecnología, Tiger IT, y dijo en su momento su representante que estaban apoyando desde el punto de vista técnico estos sistemas de registro biométrico, porque a través de estos procesos les permitirían localizar por dónde estaban moviéndose las personas rohingya en todo Bangladesh. Por tanto, para responder a su pregunta, por supuesto que se estaba utilizando esta tarjeta biométrica con intención de vigilar a la población rohingya. Ashraful Assad, un pensador rohingya basado en el centro Calder, y él dijo hace unos años que este proceso de incluir a los refugiados rohingya en esta base de datos rohingya y biométrica quizás sea la mejor forma de evitar que ellos se puedan mover como grupo étnico. Y yo creo que ahí tiene mucha razón, porque es la frontera más evidente, porque siempre hablamos de fronteras físicas, de vallas, cómo vamos a poder evitar las patrullas, etcétera. Y todo eso es muy importante y temas muy válidos. Sin embargo, algo que se suele olvidar es que las barreras digitales y que se crean al tener una identidad digital, estas barreras y estas imposibilidades también son obstáculos difíciles de salvar, porque las personas rohingya llevan yendo a Bangladesh para huir de la problemática en su país durante décadas. Y antes de este sistema de registro biométrico, existían muchos refugiados rohingya que iban a Bangladesh, que empezaron a hablar el idioma, que se asemejaron a la cultura y consiguieron poder tener pasaportes, etc. Pero una vez que entran en esta identidad biométrica, les han tomado las huellas y les han tomado fotografías del iris, ya no pueden dar estos pasos para ser de Bangladesh. Entonces, estas fronteras son mucho más
problemáticas. Y yo creo que hay un problema evidente si analizamos los memorandos de comprensión con organizaciones como ACNUR que firman con los estados. Nosotros, yo y mi grupo de estudios y de investigación, vemos que estos memorandos de comprensión siempre son confidenciales y se supone que es para proporcionar derechos a las personas rohingya. Sin embargo, es imposible saber qué es lo que dicen y, por tanto, darle una voz a los refugiados si no sabemos qué contenido tienen estos memorandos de comprensión. Por tanto, el desequilibrio de poder es muy evidente y yo creo que así debe de ser. O sea, y yo creo que así no debe de ser. Vamos a pasar a la última pregunta. Si tienen, si tienen alguna pregunta para nosotros, para los oradores o de forma individual, adelante. Y si tratan de hacer eso, ¿cuáles son las limitaciones? Me gustaría comenzar con yo. Sé que en tu artículo has mencionado cómo los refugiados usan las redes sociales para cerrar algo de estas fronteras internas. ¿Puedes darnos algunos ejemplos para la audiencia y hablar un poco de las limitaciones que has encontrado? Gracias. Y para aquellos en la audiencia que me imagino que no han leído el artículo, voy a responder la pregunta de manera detallada. Hay más o menos 60.000, inclusive más, de refugiados o personas desplazadas en mis fronteras. Muchas de ellas no tienen documentos y se pierden en las movilizaciones, así que tienen riesgo de ser extorsionados y arrestados y salen de los campamentos de refugiados. Y todos estos refugiados han que tenido que valerse por sí solos de métodos de extorsión y deportación por cuerpos de seguridad. Ya llevan más de 3 años desde el golpe de 2021. Entonces, al protegerse ellos, al cuidarse, esos que buscan asilo, que son 60.000 y refugiados, no solamente expresan su propia idea, pero también significativamente la difunden a través de herramientas y plataformas que en este caso dependen, estamos hablando de redes sociales y apps de mensajería instantánea. Antes de que ellos, a ver, antes de que estos individuos salgan, se reúnen y obtienen inteligencia de cuáles son los puntos de control en la frontera y revisando casi en tiempo real, porque, y les confirmo esto porque yo lo he confirmado. Información en tiempo real en Facebook, en Telegram y en Signal son las plataformas más populares para esto. Y luego generan rutas seguras. En estas tres plataformas son privadas y también hay grupos públicos que puede ser con o sin personas por sus administradores o anfitriones de grupo o los administradores. Y por el otro lado, de manera orientada hacia la comunidad, y de manera hasta altruista, las personas en Yemen pueden crear grupos de Facebook, de Telegram y grupos Signal. Y aún actúan hasta como voluntarios, ofreciendo puntos de control. Y yo lo llamo el lugar de suministro. En todos estos lugares de oferta y demanda hay una característica a nivel de civiles. Y usamos los medios digitales que también se basa en fuentes humanas que están ahí. Y creo que es crucial y resaltar la política y las actividades de las personas. Es muy importante y a su vez, como acabo de decir al inicio,
tenemos que tener cuidado, no dañar lo que es el procedimiento de asilo. Cuando somos africanos, bueno, yo inclusive me veo como un refugiado potencial por varias razones, así que tendemos a vivir, ya sea de manera mental o física, vivir entre refugiados. Ahora en este momento no estoy en Singapur, mi teléfono suena a menudo, aun cuando no estoy, así que personas desplazadas me llaman a menudo, así que creo que estoy viviendo entre ellos y trato de entender cómo viven, cómo sobreviven y luchan, y a su vez también intentar hacer lo mejor posible para ver las limitaciones, para ver las contrariedades que sufren los civiles en todos los contextos, porque podemos terminar pensando en muy bien todos estas personas que buscan asilo, usan Facebook, Instagram, Signal, etcétera, etcétera, para crear contraunidades y puntos de control, pero ese es el fin del mundo. No, todavía no lo es, porque tienen la desafortuna, porque muchos cuerpos de seguridad entendemos el lenguaje que usamos en Facebook, en Telegram, en Signal, pero ellos saben que están siendo vigilados, saben que están siendo supervisados y en cierta manera no han respondido a eso. Si ellos sacan el pecho a nivel tecnológico y sacan sus conocimientos sobre personas desplazadas, esto sería otra historia. Todavía estoy supervisando cómo se va a responder la contraparte ante estas acciones, pero por lo menos en este mundo pequeño de contra civiles, los refugiados están ganando. Y es bueno saber eso. Yo quiero hacer la misma pregunta a Sanjen. En tu artículo hablas más en la parte del consento, la parte de la aprobación, el consentimiento. ¿Cómo lo pueden usar a su beneficio y cuáles son sus limitaciones? Gracias, Jerry. Como sabes, el artículo que redactamos era eh, el consentimiento informado. Cuando se trata de personas como yo, por ejemplo, no soy refugiado, soy un ciudadano que estudia la situación de refugiados, hay una responsabilidad mayor en alguien como yo cuando se trata de investigar. No se trata de asegurar que el consentimiento informado se está llevando a cabo. Así que llamamos esto de no tomarse como una medida métrica. Y cuando estábamos escribiendo este artículo, nos preguntábamos, somos investigadores, estamos saliendo al campo. No es importante a nosotros como investigadores para coger el consentimiento de las personas mientras lo hacemos. Si no hacemos, entonces eso contradice el propósito de lo que escribimos y lo que tratamos de hacer, los indicadores, era de asegurar que tenían el mínimo de información disponible y además de esto tratamos de hacer un idioma muy sencillo. No tratamos de llenar esto con cosas. Queríamos una comunicación simple y efectiva en los idiomas que se trabajaban y tomamos tiempo. El proceso de recoger el consentimiento de información no es algo que hay que hacerse de manera apresurada. Cuando estamos satisfechos de esto, cuando hablamos con un grupo de personas, sentamos que han entendido de lo que son parte, entonces ahí llamamos las preguntas que queremos hacer. Entonces, esto es algo que creo que hay una gran responsabilidad a nivel investigador. Cuando se trata de poblaciones desplazadas, de cómo pueden resistir, cómo pueden contractuar, cómo pueden usar estas tecnologías de signal, de señales a su ventaja. Y creo que lo primero y lo último que en verdad deben enfocarse es estar
organizados a nivel político. Hay una población enorme en Bangladesh y es esencial que estén organizados de manera política, aunque sea, no sé, a pesar de ser parte de la resistencia. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, en especial cuando te encuentras en situaciones en las cuales tienes derechos limitados para tener derechos. Sé que es fácil decir esto, pero en verdad no veo una opción realística otra que la organización política que les ayudaría a negociar sus derechos respecto al acceso a tecnología y otras cosas. Aquellos que nosotros que éramos mayores en 1971, Jill Stock Herring escribió una canción, algunos dijeron que era un poema, dijeron que era la revolución, no era, iba a ser televisada, yo dije que iba a ser en vivo hasta que esta revolución no ocurra. Creo que es importante de seguir empujando hacia adelante, aunque sean pasos pequeños, crear alianzas con organizaciones locales, internacionales, y algo que he dicho antes, creo que es muy importante, no difundir. Y a ver, creo que hay una tendencia de que sabemos qué es bueno para ellos y podemos hablar por ellos hasta cierto límite. Pero si ves a los coautores del informe que hemos redactado, allí está Yusoy Haq y Ahmed, estos son investigadores como yo en el Centro de Justicia y Paz, pero el cuarto nombre es Twinsen. Y Tinsue vive en campamentos de refugiados en Bangladesh. Hemos colaborado muchísimo con él. El papel que él dio en moldear este informe fue muy profundo. Y creíamos que esta era una buena manera de no denigrar a los refugiados y de que ellos pudieran hablar lo que viniera a su espíritu, a su mente. Tuvieron unos 10 segundos más para decir algo. Si se recuerdan, Mujibullah era un líder que fue asesinado dentro de los campamentos de Bangladesh. Fue algo horrible. Y la razón por la cual estoy mencionando su nombre es porque creo que él dijo algo que me marcó hace varios años y creo que afecta a una parte del hecho de que sentimos que tenemos que traerlos a la primera línea. A ver, Máximo lo dijo que hay una tendencia en decirnos, decir, ustedes no tienen Estado. Su respuesta fue, somos ciudadanos de Myanmar, no estamos sin Estado. Y dejen de llamarnos así. Tenemos un Estado y ese Estado es Myanmar. Y queremos volver a nuestra casa con nuestros derechos y nuestra ciudadanía, nuestra seguridad. Y es muy importante de escuchar lo que ellos tienen que decir, en lugar de asumir lo que ellos van a decir. Este es un indicador muy clave. Gracias por esto. Y quien puedo preguntarte por esta última pregunta. Claramente, en tu caso, cuando los buscadores de asilo, eh, cuando se les retiran los móviles, a ver, ¿hasta qué límite pueden ellos resistirse a eso? A ver, ¿hay alguna limitación? Sí, claro. Quiero agregar a esta información que han proporcionado, por supuesto, a los solicitantes de asilo, a personas desplazadas y el intercambio que usan para tecnología para obtener el máximo de información posible. También tenemos que tener en mente que en nuestro contexto no son usuarios de datos, son dueños de los datos y ellos tratan de crear tácticas para cuidar su propia privacidad, los datos personales, porque como dije, es una tecnología muy invasiva y lo que vemos es que, bueno, a ver, hemos escuchado mucho esto desde
el lado de los solicitantes de asilo, pero también del lado de los cuerpos que analizan esos asilos, personas que dejan los móviles fuera de los centros del asilo. Algunos han tratado de borrar parte de sus datos, otros los tiran, los echan, y hemos visto que como todo el procedimiento se lleva a cabo como una vigilancia, se lleva a cabo como una investigación policial y el gobierno no revela información de estas prácticas. Y lo que ocurre es que los solicitantes de asilo entre ellos se mantienen vulnerables a la calidad de la información y a la fiabilidad de las fuentes de esta información. Así que mientras están intercambiando información entre unos a otros, también pueden ver que no son los únicos generadores de información. Hay personas que trafican información, hay otras ONG que también quieren beneficiarse de esta información. Así que lo que podemos ver, solo para dar un ejemplo, es que hemos escuchado de varios participantes, es en especial uno, es que han tratado de borrar parte de sus datos en respuesta a los sesgos que llevan a cabo a través de la vigilancia. Así que han borrado personas que se veían mediterráneas, que tenían rasgos específicos, que cuando reacciona este tipo de personas a algo, este tipo de perfiles siempre los marcan. Y nuevamente agrego al comentario de Inés, es que no queremos romantizar las agencias. Si hay acción, si hay intercambio de estos datos, las personas están tratando de generar nuevas tácticas para cumplir las expectativas de la evolución tecnológica, pero aquí hay muchos temas por los cuales se debe hablar, y como la parte del consentimiento. Estoy consciente del tiempo, así que me detengo aquí. Gracias, sí, absolutamente. Tenemos una pregunta en el chat para Nini Joe. ¿Cómo los cuerpos internacionales pueden ayudar a los refugiados de Myanmar? Es una pregunta bastante amplia. Sí, a ver, respuesta sencilla. La persona que levantó la pregunta, creo que es la pregunta, no especificó qué tipo de refugiados. Y esta es una pregunta importante. Hay tres tipos o tres grupos de refugiados en Myanmar, porque los refugiados no atraviesan la frontera, así que tenemos que ver los refugiados de Bangladesh, los refugiados de Myanmar en Tallinn, los refugiados de Myanmar en India. Así que hay tres países vecinos que son frontera con Myanmar y tres países diferentes que tienen diferentes políticas para responder al problema de refugiados de Myanmar. Pero la pregunta es, ¿cómo la comunidad internacional intervenir? Primero hay que pensar si ellos están dispuestos a intervenir. Y nuevamente pienso en estudios de refugiados, hay una santísima trinidad de soluciones, por lo menos integración social, reinstalación y reinserción. Esos son grandes nos, por lo menos para los refugiados de Myanmar en India, pero es sí o no para la parte de Tailandia. Y nuevamente, ¿cómo la comunidad internacional puede intervenir? Pues, a ver, en el mínimo posible, porque ya están viviendo de subsidios. Así que si cortamos y pasamos una brocha por todos lados, eso va a llevar más hambruna en el camino. Y las otras preguntas de cómo, qué puede hacerse para proteger los derechos de los refugiados, le doy esa respuesta a Sanjeev. Creo que la comunidad internacional debe tener cuidado. No hay un tamaño justo para todos y para estas tres situaciones de India, Bangladesh y Tailandia. Tenemos que pensar en el tiempo y las localidades. Así que la pregunta es muy amplia y estoy haciendo lo mejor posible para dar un enfoque específico. Gracias. Me detengo aquí. Gracias. Tenemos otra pregunta de Miriam White en el chat.
Este es para Sanjib Hussain. Ella dice que ya se dan cuenta, ya han dado un ejemplo, pero ¿qué roles pueden hacer la solidaridad transnacional y qué buenas prácticas pueden hacerse para salvaguardar a los inmigrantes y personas en posiciones marginalizadas? ¿Quieres responder eso? Por supuesto. Ay, María, eh, por casualidad, David es una gran amiga. Es una buena pregunta, haré lo mejor para contestarla de la mejor manera posible. Creo que hay una acción global que cuando ves hay un régimen global, está marcado por una responsabilidad en la visión y una responsabilidad compartida. Eso es algo que hay que mantener. Lo que voy a decir ahora, no quiero dar la impresión, no quiero que los refugiados se mantengan en Bangladesh y busquen otros lugares que sean mejores para vivir, inclusive en el norte o hasta en su propio país. Eso no es lo que estoy buscando. Sin embargo, mientras las personas de refugiadas estén en Bangladesh, es importante que tratemos de la mejor manera posible para reducir su estado de decadencia. Eso es algo que debe estar siempre en nuestros pensamientos, en nuestro activismo. Creo que una cosa, cuando se trata de hacer solidaridad transnacional, cuando se trata inclusive de organizaciones, inclusive estados que otorgan ayuda para Bangladesh para responder a este problema, no creo que sería una mala idea. No estoy diciendo que esto debe forzarse, pero creo que tenemos que comenzar con la conversación de organizaciones políticas de refugiados fuera de los países. Debe motivarse en lugar de desmotivarse. Es decir, la ayuda va a venir, pero nos gustaría que el país anfitrión de manera le dé importancia y facilite que la población refugiada pueda tomar acciones políticas. Creo que esa es una manera de hacerla, porque si no hay presión, no veo cómo esto va a cambiar. Tiene que haber presión de algún lado. Y nuevamente, no quiero que mis palabras se malinterpreten de ninguna manera, porque Bangladesh es una LDC, tiene recursos muy limitados. Así que estamos trabajando. A ver, si ven la población Wahinda, en cómo viven en el sureste de Bangladesh, es una de las regiones más pobres del país. La población anfitriona ahí es muy pobre, es un estado muy precario y puede ser bastante complicado. Y creo que lo que falta aquí es que las personas no se han dado cuenta que todos se benefician si las personas Wahinda pueden tomar acciones políticas. Creo que había otra pregunta. Un refugiado que se unió. Sí, por supuesto, adelante. Se llama Mano Kofar y dice que se conectó desde el campamento de refugiados y esto es muy bueno de ver. Es bueno en particular porque parece que sí tiene acceso a algo de internet y eso es bueno porque si no, no estuviera aquí con nosotros. Hace un par de años, el gobierno de Bangladesh decidió que ellos iban a abrir la educación y oportunidades para traer a refugiados, pero luego llegó la pandemia y creo que todo este proceso, en cierta manera, fue descarrilado. Es importante que el gobierno de Bangladesh, trabajando con organizaciones como ACNUR, etcétera, etcétera, den oportunidades de educación.
me encantaría tener una respuesta de cómo pudiera intervenir y creo que eso viene en la presión y el estado anfitrión, eso hay que tomar en cuenta. Y hay algunas oportunidades donde tienes unas universidades que trabajan en colaboración con ACNUR, a través de las cuales extienden las oportunidades educativas. Así que por lo menos en el Centro de Justicia y Paz, y esto es algo importante que quizás ya sepan, se sepan, ¿no? Tenemos una unidad de estudios, hay un programa de acceso a educación superior que abre oportunidades de formación a los refugiados en los centros de refugiados. Son oportunidades pequeñas, pero existen y vale la pena investigar un poco más. Gracias, Sanjo. Nos queda una última pregunta. Se trata más sobre la ética de la investigación y trabajar en este campo, lo cual es muy importante. Y me gustaría decirle esta pregunta a nuestros panelistas. La persona pregunta, si los autores pueden reflejar su implicación en la investigación y qué tan peligroso puede ser revelar la información que dan los refugiados. Eh, Keenan, quiero comenzar esta pregunta por ti y quiero, por favor, recordar que estamos en los últimos minutos. Sí, por supuesto. Bueno, algo que quiero decir es que fue una de las experiencias más raras, pero también fue emocionante estar del otro lado de estos procedimientos. Y pude ser investigador desde el otro lado y pude ver lo que estaba detrás de la escena, en esta caja negra, en estos procedimientos oscuros. Y fue abrumador pasar por estas experiencias y darme cuenta lo que estaba pasando. Y debo decir, como parte de nuestro debate, somos conducidos por estas ideas de co-creación y de codiseño. Y creo que cualquiera puede darse cuenta rápidamente de que estamos tratando de no ser parte del diseño, estamos tratando de marcar los límites y es muy difícil. Y también debo decir que no hubiéramos sido capaces de hacerlo solo, que nuestro equipo multidisciplinario es un tema muy interesante sobre el cual podemos hablar. A ver, nos hace falta personas de distintas áreas, psicología, psicólogos, criminólogos, políticos, para que puedan entender un poco, una pequeña parte de este procedimiento en Países Bajos. Hay mucho a descubrir ahí y creo que empodera compartir esta información, compartir las perspectivas de las personas que sí están atravesando esto. Y al al final, para resumir, aunque tengamos información correcta y tengamos el conocimiento correcto y podemos acceder a los tomadores de decisiones, como investigadores estamos muy limitados a nivel lingüístico de cómo creamos una narrativa, porque nosotros no comenzamos con las fronteras ni con las vigilancias y todavía no tenemos una propiedad sobre ese idioma de las personas vulnerables y estos objetivos y estas agencias. Así que creo que hay trabajo por hacer. Gracias. Mini Joe, a ver, ¿qué piensas tú de eso de revelar en las redes sociales? Y sí, son los últimos 2 minutos. Fue tan difícil para mí decidir sobre qué escribir y qué no escribir. Así que solo cuando estaba seguro que las cuerpos de seguridad que yo estaba sobre quien escribía ya sabían de lo que estaba pasando. A ver, entonces eso es un concepto muy peligroso, hay que tener cuidado, tenemos que estar en, preparados para ver qué va a pasar, así que tú debes tomar decisiones difíciles, pero al final del día todo se resume a nosotros como unos investigadores y ahí me detengo. Absolutamente, Sanji, Hossein, tus últimas palabras en este asunto. Creo que no deberíamos revelar mucho.
creo que es algo que debemos hacer porque por lo menos a mis refugiados, hay varias entidades, tenemos distintas autoridades de seguridad y nosotros tenemos un mínimo de derecho y tenemos que proteger ese mínimo derecho que se tiene. No puedo simplemente divulgar la información, por lo menos en mi caso. Gracias y gracias por todos los comentarios que se compartieron en el chat. Quiero recordar a todos los que están escuchando que hay otros artículos sobre este problema que hablan de esto más en detalle y con estas notas me gustaría darle la palabra a Catherine para sus comentarios finales. Gracias. Catherine. Gracias, Daria, y gracias, Kina, Nini y Sanjeev. Creo que hubiera podido seguir toda la tarde porque hay tanto por decir en este tema, pero gracias a todos por su aporte que ha sido enriquecedora y gracias a la audiencia por sus preguntas. Quiero recordarles que hay una oportunidad para contactar a la oficina directamente leyendo los artículos y buscando sus correos electrónicos. Esperemos que estas sesiones vayan más allá de este evento y sin duda ayude a dar una respuesta a los que están siendo desplazados. Quiero decirles que es quienes llegaron tarde, la publicación está en distintos idiomas en la página web. Los invito a seguir con nosotros, uniéndose a nuestras redes sociales y unirse a nuestra lista de correos masivos. Gracias y hasta luego.